Hola gente, ¿cómo están? Bueno, este video lo que vamos a estar viendo es este proyecto que tengo acá. Básicamente es algo que ya vieron, pero hoy voy a enseñarles a calcular algo que les puede llegar a ser interesante. En este circuito tenemos un transistor MOSFET, un diodo, un capacitor y después la inyección de señal la hacemos con el generador de funciones. Lo que estamos haciendo es una fuente switching de CDC, una más de las tantas que tenemos en el canal, pero lo que estamos haciendo diferente es agregar una red snoover, una red de amortiguación de timbre, viene a decir, bueno, en inglés de lo que viene a ser el ring de la bobina que tenemos acá atrás, que no se ve, pero está ahí atrás. Que bueno, vamos a ver ahora un poco la teoría de qué se trata y les voy a enseñar cómo calcular estos valores de RC para que eliminemos al máximo posible este ring dentro del switching de la fuente y podamos también así reducir un poco lo que viene a ser el ripple de salida, entre otras cosas. Este video está auspiciado por Altium Designer, un software profesional de diseño electrónico de alto nivel. Con él podremos crear diagramas y circuitos impresos de manera profesional, uno de los software más buscados por las empresas. En la descripción dejaré el link para el que desee realizar una prueba. Muchas gracias. Bueno gente, acá estamos en el pizarrón como siempre y lo que yo les voy a estar explicando hoy es la parte de una DSDC del tipo Boost. Ya sé, me estarán diciendo por qué no una Book. Bueno, muy sencillo, se puede hacer con las dos, se puede hacer con otras salidas también, pero yo lo voy a hacer así porque es más fácil conseguir un transistor canal N para mucha gente que lo esté viendo que un canal P, sobre todo en potencia, así que me pareció más interesante hacerlo así. Así que nada, pero esto se aplica a cualquier cosa. Nosotros tenemos, por ejemplo, lo que viene a ser una típica configuración Boost, ¿no? Una fuente de alimentación donde tenemos un transistor. ¿Dónde tenemos? Yo estoy usando el IRFZ 44, que es uno de los más comunes que todo el mundo conoce. Pero bueno, acá tenemos la L, acá tenemos el C, el diodo, este es el transistor. Esta es la entrada. Yo en este punto lo que voy a hacer es poner el generador de señales, ¿no? Generador de señales acá. Lo que yo tengo seteado en mi generador de señales básicamente es una señal de 5 volt para poder excitar bien el umbral del transistor. No necesito mucha potencia tampoco. Lo que tengo son unos 50 kHz. Y como estoy haciendo una elevación, lo voy a variar el ciclo de trabajo más o menos entre 50 y 90% del ciclo de trabajo. Eso es lo que tengo. Después esto lo voy a alimentar con 5 volt, porque como es una configuración elevadora de tensión, no me interesa tampoco tener mucha tensión, así que está bien. Voy a hacer una modificación acá porque me quedó muy junto. Voy a sacar lo que dice NMOS porque al cohete ya saben que el IRFZ44 es un NMOS. Y acá lo que tenemos es la salida, ¿no? Tenemos el diodo, el capacitor. Esto lo calculan como cualquier fuente switching. Voy a estar usando una bobina seguramente de 33 microhenry, que es la que usamos en las fuentecitas estas típicas del LM2596 y demás, porque las tengo de sobra, pero no viene al caso el cálculo de la fuente boost, porque ya tenemos circuitos y videos de esto, lo cual si les interesa ver el cálculo lo ven en detalle. Sí nos interesa ver lo que viene a ser el snoover. El snoover, en este caso, se hace por algunas cosas. Nosotros los vamos a poner en este caso de esta manera. Lo vamos a poner acá. Podemos verlo también, si quieren, en el LTSpice. Yo les voy a dejar también en el LTSpice, en el archivo, perdón, les voy a dejar la simulación para que ustedes lo puedan simular en su casa y probar otros valores, lo que ustedes quieran. Pero básicamente lo que tenemos que hacer en este circuito es lo siguiente. Nosotros cuando generamos acá un cierre, cuando cerramos el transistor, efectivamente la bobina pasa a estar a masa, se energiza y cuando se abre esa tensión se canaliza y pasa por el diodo, carga el capacitor y tenemos una salida. Listo. Entonces, hasta ahí todo bien. El problema es que las bobinas, cuando nosotros las excitamos con una fuente pulsante, por ejemplo, no van a hacer esta respuesta, sino que van a ver que hace así, después se achica, después hace así, se achica, hace así, se achica. Bueno, que lo tengan en la parte negativa tiene que ver si están trabajando en modo discontinuo, en modo continuo, etc. No importa. Supongamos que nosotros lo tenemos en la parte positiva, que es el escenario más fácil de todos, ¿no? Nosotros tenemos esto y acá tenemos este ring. ¿Qué es ring? Bueno, el ring es esto. Es cuando ustedes van atenuando, tiene una amortiguación
que vendría a ser el zoom de lo que tenemos acá, tenemos esta señal. Hace un tiempo hice un video mostrando cómo medir bobinas con Arduino y demás, y nosotros hacíamos, a propósito, le damos un pulso a un circuito tanque y nos generaba esto. ¿Por qué nos generaba esto? Porque en realidad teníamos un circuito tanque, que es un circuito LC. Entonces, cuando nosotros tenemos un LC y le pegamos con un pulso, nos genera este ring de salida. Nosotros acá estarán diciendo dónde tenemos este capacitor para hacer un ring junto con esta bobina. Bueno, en realidad todo esto existe y lo tenemos junto con el transistor MOSFET. El transistor MOSFET tiene, por efecto Miller y otras cosas más, tiene capacidades parásitas por todos lados. Estas capacidades parásitas son las que a nosotros nos van a permitir calcular todo nuestro ring, que en base viene de ahí, viene de otras cosas también. No viene solamente de la bobina esta que tenemos acá, viene también de las uniones. Permitan que voy a borrar esto para expandir un poquito más. Nos olvidamos un poco ahora de el diodo y el capacitor de salida y nos olvidamos de esto. Vamos a hacer un poco más el circuito un poco más grande para que ustedes lo puedan ver. Entonces nosotros tenemos el transistor y a su vez tenemos pistas y cables. Cada pista y cada cable, esta es la bobina L, tiene sus componentes inductivas, capacitivas, no sé si se entiende, pero tenemos bobinas chiquititas por todos lados, capacidades parásitas por todos lados. Bueno, estas bobinas y estas capacidades, que se las llama L, bueno, algunos ponen LP de parásito, que también le ponen LLK de pérdida de leakage. También lo mismo para los capacitores CP y CLK, lo mismo de parásito o de pérdida de leakage. Entonces, esto es lo que se denomina y lo que ustedes van a tratar de ver si agarran cualquier libro o cualquier nota de aplicación, van a ver que se habla de esto que está acá, que son estos capacitores, parásitos y bobinas parásitas. Un capacitor que no podemos eliminar es el que tiene el MOSFET, obviamente, y no estoy hablando el de la entrada, sino que tenemos otro capacitor. El capacitor del MOSFET, vamos a olvidarnos por un segundo de esto, ¿no? Vamos a hacer de vuelta el circuito original para no marear a nadie, ¿no? Teníamos acá nuestra bobina, ¿no? Nuestra L, y esto iba a masa, sin ningún problema, como siempre. Bueno, este CP en realidad viene a ser similar al COSS del transistor NMOS que tenemos acá, o del MOSFET cualquiera. Este dato, esto se saca del datasheet. Si nosotros vamos al datasheet, vamos a ver una curva que nos va a decir, una curva que es una cosa así, que nos va a decir, bueno, la capacidad en picofaradios respecto de la BDS. Y nosotros vamos a tener unas curvitas, ¿no? Que pueden ser unas cosas así, que van a ser para el COS una de ellas, el CIS otra más, bueno, no importa. Nosotros vamos a tener que analizar qué valor de tensión vamos a tener cuando este esté en cortocircuito, que va a ser los 5 volts más o menos. Y cuando caiga en los 5 volts, vamos a trazar una recta al COSS y vamos a venir acá y vamos a decir qué capacidad tenemos. Si agarramos el IRFZ44N y vamos al datasheet, lo que vamos a ver es que tenemos para más o menos 5 volts unos 1800 picofaradios. Vamos a anotar estos valores como para no olvidarnos, ¿no?, de lo que tenemos que hacer, porque es algo importante. Vamos a anotar, por ejemplo, el COSS igual a 1800 picofaradios. Esto varía según cada transistor. Acá nosotros vamos a tener de vuelta el diodo y el capacitor porque es una fuente switching de tipo boost. Pero si nosotros medimos acá, si nosotros venimos con nuestra punta de prueba, ¿no?, en nuestro osciloscopio, lo ponemos acá, lo que vamos a ver es esta señal, que va a haber algo que hace así, después hace esta amortiguación, baja, después sigue. Si yo esto lo paso por ahí a lo que viene a ser alterna en el osciloscopio para eliminar la parte continua, vamos a ver esto directamente. Si vemos esto directamente, lo que nosotros podemos hacer es tomar una medida, voy a ampliar un poquito para que se vea mejor, supongamos que tenemos esto así. Bueno, yo tomo esta medida, hago estos cruces, tomo acá y acá, y puedo tomar esta variación para saber qué frecuencia tiene. Esta frecuencia del ring va a ser mucho mayor a la frecuencia de switching. Si yo estoy oscilando con 50 kHz, en el gate esto puede estar en 1 mega o por encima de 1 MHz tranquilamente. Entonces, para todo esto nosotros necesitamos una serie de formulitas muy sencillas. Yo estoy tratando de acotar mucho para que no se vuelvan locos y bueno, y mueran en el intento, básicamente. Pero lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar una fórmula que es la de... Acá, perdón, me olvidé. Acá tenemos un R y un C, ¿no? Obviamente. Esta R se va a llamar RSNB
y este se va a llamar CSNB, perdón. Entonces tenemos RSNB, SNB de Snubber, obviamente. Me olvidé de anotarlo acá. Snubber, ahí está. Este RSNB va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 1 sobre 2pi por la frecuencia que tenemos acá, la frecuencia del ring que tenemos acá, por el capacitor CP, que es el COSS. Entonces, si yo tengo, para darles un ejemplo, 1 MHz acá, por ejemplo, entonces yo voy a tener 1 sobre 2pi por 1 mega por CP, que dijimos que era 1800 picofaradios. Bueno, este valor va a ser la resistencia que tenemos que poner acá. ¿Qué valor nos da? La resistencia de acá. ¿Cómo calculo el capacitor? Bueno, el capacitor es muy sencillo. Por definición, la capacidad, o sea, el CSNB, es más o menos entre 1 y 4 veces lo que es COSS. ¿Qué quiere decir? Que COSS es 1800 picofaradios, puede estar entre 1800 picofaradios y 1800 picofaradios por 4, que viene a ser 7200 picofaradios. O sea que esto que está acá, otra vez, CSNB, puede ser entre 1800 picofaradios hasta 7200 picofaradios. Porque es un valor más o menos así se toma. ¿Y cómo se calcula esto en la vida real? Bueno, lo que se hace en la vida real es buscar un valor de la resistencia, ¿no?, que tenemos que poner, y después ir variando una o dos veces este valor. Por ejemplo, ponemos 1.8 pico o ponemos 1.8 nanos, ponemos 3.3 nanos, 4.7 nanos, 10 nanos y vamos probando. En realidad se hace un poco así porque esto es muy variante. ¿Por qué es muy variante? Y porque en realidad todas las inductancias parásitas y capacidades parásitas que yo les mencioné antes acá, ¿de dónde salen? Y salen de los componentes en sí mismo, el encapsulado de la bobina. Por ejemplo, esta bobina que tengo acá tiene sus terminales, esto va a generar una capacidad y una inductancia parásita, una impedancia. Si yo agarro esta otra bobina que tengo acá, que es más chiquitita, va a tener una inductancia y una capacidad parásita distinta. Y el PCB también. El PCB donde yo monte todo este circuito, según el ancho de las pistas, qué tan larga aleje la bobina del transistor. Esto saben ustedes que todo este conjunto tiene que estar lo más cerca posible. El diodo, la bobina y el transistor lo más cerca posible, porque si ustedes lo separan mucho empiezan a aumentar los valores de inductancia parásita, capacidad parásita, y todos estos valores crecen. Y cuando ustedes lo alejan mucho, ¿qué es lo que pasa? Crece más el ring. Y cuando crece más el ring, esto se puede llevar, se proyecta en la salida, se proyecta acá. Y si se proyecta acá, lo que tenemos es más ripple de fuente. Que obviamente después nosotros acá podemos, aparte de poner un snubber, podemos poner, ¿no?, un pi. Entonces tenemos una instancia más de filtro. Pero no importa, eso queda para otro video. En este video vamos a mejorar esto. En otro video les mostraré cómo agregar esto también. Pero bueno, me pareció interesante mostrárselos porque la fuente switching son cosas que hay que usar muy a menudo y muchas veces no se sabe esto o no le dan bola. Y esto es muy necesario, es demasiado necesario para mí. Yo creo que es algo útil y que les va a mejorar la performance de la fuente, el ruido, incluso esta amortiguación le va a mejorar también la disipación térmica porque el transistor trabaja menos, no se lo tiene que comer él, sino que se lo come una red snubber que tiene afuera, y eso es importante. ¿Dónde más podemos usar esto? Bueno, en una salida, por ejemplo, Open Drain. Si ustedes trabajan con lo que viene a ser un PLC, si ustedes arman una salida Open Collector, por ejemplo, ¿no?, una salida que viene a ser así, esto puede ser VCC y acá hay un control, esto es una salida, ¿no?, que ustedes van a trabajar acá, no sé, acá pueden poner un contactor, un relé, lo que ustedes quieran, un Open Collector, si no, también lo tienen en lo que viene a ser un Open Drain, obviamente, también lo va a pasar. Bueno, también pueden ustedes, aparte de poner el diodito freewheeling, pueden poner acá también lo que viene a ser el snubber. Hay un montón de cosas que se pueden hacer, incluso este ya tiene su propio diodo, pero no está de más poner un snubber. También se puede poner acá arriba el snubber, dependiendo de cómo esté conectada la carga. Hay un montón de maneras de hacerlo, pero la manera más básica de hacerlo es meterlo acá abajo, junto con lo que viene a ser la capacidad del propio transistor, ¿no? Lo calculamos de esa mejor manera porque estamos... en realidad todo el cálculo se basa en el ruido parásito que tiene el circuito.
el ruido parásito que tiene el circuito está relacionado directamente con el diseño electrónico. Mientras mejor sea el diseño electrónico, menor cantidad de ruido parásito va a tener, lo cual menos vamos a tener que ajustar y necesitar este tipo de acondicionamientos externos. Así que bueno, gente, vamos a ver en el laboratorio esto con el osciloscopio, vamos a tratar de probarlo con y sin la red Snubber y vamos a ver qué diferencias tenemos. Así que vamos para allá. Bueno, lo que podemos ver acá, ya vimos la teoría, vamos a explicar un poquito lo que tenemos arriba de la mesa. Básicamente tenemos el MOSFET, acá atrás del MOSFET tenemos la bobina, la que usamos en las fuentes de siempre, la de 33 microhenry, un capacitor, un diodo rápido, y yo acá ya le implementé lo que viene a ser el Snubber, la red de amortiguación RC, que ahora la desconecté a propósito. En este caso alimentamos con 5 volt y vamos a elevar la tensión, que vamos a ver obviamente acá en el multímetro. Para elevar la tensión tenemos estos cables, que estos dos son el generador de funciones, que lo tengo seteado en 50 kHz con 5 volt para alimentar el gate, y el ciclo de trabajo al 90%. Eso es lo que tenemos configurado a la entrada del MOSFET, ¿no? Para que se sature y bueno, entre en modo conmutación. Bueno, como siempre tenemos la fuente limitada, ¿no? La fuente de entrada. Siempre les aconsejo, cuando están haciendo algún desarrollo de cualquier cosa y van a alimentar algo, siempre traten de limitar la corriente de la fuente para que si tenemos un corto o algún problema no circule mucha corriente y no rompamos nada, ¿no? Eso es algo indispensable. Así que lo que vamos a hacer ahora es, sin la red Snubber, lo que vamos a hacer es prender el generador de funciones y vamos a visualizar el osciloscopio. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, acá prendemos la fuente. Tenía todo... Bueno, se ordenó solo. Yo pensé que no se iba a ordenar. Bueno, acá prendimos la fuente. No tenemos ningún problema. Lo que vamos a hacer ahora es ampliar un poquito esto, ¿no? Porque, a ver si yo lo corro acá, tenemos por lo menos unos 300 milivolt pico a pico, ¿no? Vamos a frenar esto para que quede ahí. Bueno, si nosotros ampliamos un poquito esto, lo corremos como para tener un valor de frecuencia. Igual acá ya nos da más o menos una idea. Tenemos los 943 kHz, que es lo que a mí me interesa. Si yo ahora tomo la calculadora y realizo este cálculo como lo habíamos pensado, primero tenemos que hacer otra cosa. Recordemos que tenemos que ir a buscar el valor del datasheet de lo que viene a ser el IRFZ44, que es el transistor que estoy usando en este momento. Vamos a ir al datasheet, vamos a buscar la curva, ¿no? Que nos va a mostrar la relación entre la tensión y la capacidad que tiene el transistor. Si nosotros nos basamos en que esto tiene 943 kHz, más o menos, y estamos trabajando con 5 volt. Bueno, acá tenemos entonces, perdón por el reflejo de la cámara, pero acá tenemos entonces lo que viene a ser la fórmula de la R de Snubber. Tenemos 1 sobre 2pi por 945 kHz por 1800 picofaradios, nos da 93,5 ohms. Estos 93,5 ohms, bueno, acá tengo la fuente elevando la tensión, no mucho porque tampoco quería que sea mucho el cambio, pero bueno. Estos 93,5 ohms yo le puse acá una resistencia de 100 ohms, que es más o menos parecido. Y después, por la teoría, también nos decía que el capacitor que ponemos tiene que ser entre 1 y 4 veces el valor de la capacidad del MOSFET, del transistor que está usando para saturar. Lo cual, si tenemos 1800 picofaradios, lo multiplicamos por 4 y nos da 7,2 nano. Lo cual, bueno, yo por valores normalizados tengo 10 nanofaradios y 100 ohms. Es el valor que yo tengo acá. Lo cual ahora lo que voy a hacer es ir de vuelta al osciloscopio y vamos a poner este Snubber que calculamos y vamos a ver qué pasa con este ring que se genera en la fuente switching. Vamos a sacar el stop. Bueno, acá tenemos la fuente trabajando, ¿no? De manera normal. Ese es el ring que nos está mostrando la fuente. Yo ahora lo que voy a hacer es enchufar el Snubber y efectivamente se achicó bastante el valor. Se puede ver cómo pasó de los 300 milivolt que teníamos a menos de 90 milivolt, o sea, bajamos bastante lo que viene a ser el ruido que teníamos en la fuente. Obviamente vamos a tener algo, se puede mejorar más aún, se le puede poner, por ejemplo, un filtro pi de salida, un LC, lo que sea, y vamos a mejorar aún más, pero ya es bastante interesante esto, porque con este filtro Snubber que tenemos, aplicable a un montón de cosas, no solamente a esto, nosotros podemos mejorar antes del filtro de salida la parte de switcheo de la fuente, y es importante.
Ahora estamos en la salida de la fuente, lo cual está bastante planchado. Lo que voy a hacer es ampliar un poquito para buscar un poco de ruido. Esta es la salida de la fuente. Bueno, acá lo frené un poquito para hacer la captura de pantalla primero y después para que se deje de mover la oscilación, pero tenemos 3.73 milivolt con el snoober puesto, lo cual es bastante interesante. Vamos a ver cuánto tenemos ahora sin el snoober. Vamos a sacar el snoober y vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, acá tenemos más o menos unos 8 milivolt sin el snoober, lo cual... Y bueno, hay diferencia, o sea, es el doble casi la diferencia. O sea, estamos reduciendo a la mitad lo que es el ripple en la salida, ¿no? Estamos midiendo la salida del capacitor. Lo que pasa que, bueno, acá entran en juego otras cosas también. Pero la verdad es que parece poco porque ya estamos hablando de milivolts, pero estamos hablando del doble, lo cual no es poca cosa tampoco. Y no tenemos ningún filtro pi de salida ni LC ni nada. Si nosotros pusiésemos un filtro pi de salida, un LC o algo, mejoraría aún más todo esto. Así que está bastante interesante y me parece que les puede llegar a servir. En este proyecto yo lo que les estoy tratando de enseñar es básicamente cómo armar lo que viene a ser el snoober. Voy a apagar la fuente para que no se queme nada. Cómo calcular el snoober, que es muy sencillo. Bueno, es sencillo porque estamos trabajando con el ring de la fuente, ¿no? Y es bastante fácil de hacerlo. Pero esto también se puede extrapolar a otras cosas. Si ustedes hacen esto, por ejemplo, en un Open Collector, una salida Open Collector, Open Drain, para poner una bobina, un relé o lo que sea, también pueden poner esta red snoober en paralelo al transistor para que se coma los picos posibles de la bobina que le pongan arriba, de un relé o de un contactor o de lo que ustedes quieran. Eso es muy común en salidas de lo que son PLCs y demás. Se suele poner, aparte del típico diodo FreeWheeling y demás, se ponen también una red snoober que a veces es RC o a veces es RCD con un diodo. Y bueno, si van a trabajar con mucha potencia, tal vez le convenga ya calcularla en base a un RLC, pero no lo recomiendo porque a veces puede tener un efecto al revés, digamos. O sea, yo si me paso con lo que viene a ser la parte inductiva, puedo llegar a aumentar más el efecto ring, por eso no se los recomiendo. Y bueno, traten de hacerlo con un RC que es más fácil. Así que bueno, gente, si les sirvió el video, si les gustó, espero que se suscriban al canal, que le den like, que comenten y nos vemos en el próximo video. Chao.